¿Qué es la compañía? Bueno, quizás parece una pregunta un poco tonta porque alguien podría responder, bueno, es una persona jurídica de carácter mercantil. Y a priori yo estaría totalmente de acuerdo con esa definición, más allá de que tendríamos que entrar con qué es entonces un sujeto de carácter mercantil, pero entendamos siempre que en aras de mejor comunicar, de dar definiciones más accesibles y no cargadas de tanta palabrería, suelen ser aquellas que realmente marcan. Y es tan así que, y esta es una reflexión un poco personal cuando yo era estudiante y veía la materia, me daba cuenta que pasábamos gran parte del primer parcial, de las primeras clases, dilucidando justamente lo que les mencionaba anteriormente, cuáles eran los elementos que configuraban el contrato de sociedad desde la perspectiva civil, todo muy valioso y escrito por hombres mucho más formados e inteligentes que yo, a quienes respeto bastante, incluyendo a mi profesor de ese momento, pero siempre, y porque venía leyendo doctrina respecto a la materia, me parece que había una forma más sencilla de explicarlo en términos modernos. Y un libro que yo recomiendo bastante, escrito por los profesores Luca Enríquez, John Armour, entre otros, que es el Anatomy of Corporate Law. Sé que hace poco salió la edición en español. La edición estuvo a cargo del doctor Aurelio Urrea Martínez, otro doctrinario que recomiendo ampliamente, sobre todo en materia concursal, uno de los grandes expertos en lengua española, él es español. En todo caso, me parece que en este libro, en sus primeros capítulos, eh, agrupa cinco elementos que tiene toda forma societaria moderna para que funcione, que de hecho ha sido la razón por la que muchas que actualmente tenemos en nuestra legislación hayan caído propiamente en desuso. Y estos elementos, como podrán ver, no son otros que la personalidad jurídica, la responsabilidad limitada de los accionistas, una estructura administrativa que se encargue propiamente de administrar la sociedad y representarla legalmente. Pueden designarse sea los propios accionistas o a un tercero. El cuarto elemento es, claro, que la propiedad de la compañía descansa respecto a sus inversionistas, en estos socios accionistas, dependiendo del tipo de compañía, en la forma de derechos representativos del capital, como son las acciones y las participaciones sociales, las cuales son en un principio transferibles. Ya veremos que en función de los distintos tipos societarios habrán distintos regímenes de propiedad que dictarán de qué forma estos derechos representativos del capital pueden ser transferidos a favor, sea de los mismos accionistas o de terceros. Y bueno, en el Ecuador tenemos algunos tipos de formas societarias. Esta masterclass, sin perjuicio que también hablaremos un poco de las sociedades civiles en lo que corresponde a figuras complementarias dentro del diseño de estructuras, va más enfocada a las sociedades propiamente mercantiles, que son las que se encuentran bajo el control y vigilancia de la superintendencia de compañías, como son la sociedad anónima, la compañía de responsabilidad limitada y la sociedad por acciones simplificada, cada una de las cuales cuenta con los cinco elementos eh, que ya discutimos. Sobre esto, bueno, la sociedad anónima, la clásica, a través de la cual se puede desarrollar casi cualquier tipo de negocio, ya veremos un poco más en las características de cada una más adelante. La limitada, que a diferencia de la anónima, que es una sociedad considerada eminentemente de capital, la limitada es personalista. Y bueno, la sociedad por acciones simplificada, que me gusta decir por la flexibilidad que da, es más un punto medio que permite agarrar cualquiera de las dos características, sin perjuicio de que, a diferencia de la anónima, esta no puede cotizar en bolsa. Entonces, deberemos darle quizás otras destinaciones. Entonces, lo primero que nosotros debemos tener en cuenta para el diseño de una estructura societaria es cuáles son los criterios
para que nosotros seleccionemos una de estas. Entonces, sobre todo yo resalto tres. Una, y quizás la que termina siendo un poco la más importante es cuál es la actividad que vamos a realizar. Porque hay ciertas compañías que dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano están habilitadas para realizar actividades en específicas y otras en las cuales tienen ciertas prohibiciones. Por las razones que sea, de índole político, sea por eh, sustento técnico y demás nociones, ¿no? Está, por ejemplo, la sociedad anónima, que puede realizar, a menos a priori, todo tipo de actividad, salvo aquellas que comprenden actividades de seguros, de seguridad, perdón, que están reservadas para las compañías limitadas, las cuales a su vez no pueden realizar actividades de servicios financieros, seguros, capitalización y ahorro, y las sociedades por acciones simplificadas que se suman a las restricciones ya discutidas sobre la sociedad anónima y compañía limitada, con el aliciente de que con los últimos desarrollos normativos, esta ha quedado excluida de poder ejercer actividades en materia de sectores estratégicos, minería y vinculadas, así como demás que tengan un tratamiento especial. La ley ha dejado eh, esa puerta, digamos, abierta sin realmente querer atarlo del todo. Haciendo un breve comentario, me sumo a la opinión de otros, pues no me llamo experto tampoco, pero expertos en la materia. Y me parece que realmente no aporta al control de lavado de activos el haber excluido a las sociedades por acciones simplificadas de ese tipo de actividades. Me parece que inclusive toma aún menor fuerza tomando en consideración que hoy por hoy, salvo actos que involucren inmuebles, todo acto societario desde la Constitución pueden ser realizados a través de escrituras privadas. Entonces, no me parece que tenga mucho sentido el haberlas excluido. Sin perjuicio de que también, como veremos mucho más adelante, en la práctica no significa absolutamente nada porque estratégicamente se puede circunvalar esa restricción de forma bastante sencilla. Entonces, retomando respecto de los criterios para la selección de una forma societaria, tenemos también el régimen de propiedad. Bueno, pues las sociedades anónimas nos permiten tener acciones ordinarias y acciones preferidas. Sobre las preferidas, en su complejidad, ya abordaremos al hablar un poco de las AS. Y sobre todo, esta es la única compañía que puede cotizar sus acciones en bolsa.